Muy buenos días, señora. Muy buenos días, señores. Gracias a la organización Afuturismo por invitarnos a participar, en mi caso particular a solo moderar, este denominado Gran Debate Hotelero Español, y con el que de alguna manera pretendemos sentar las bases del momento en el que estamos y sobre todo hacia donde nos dirigimos, atendiendo a los retos que sin duda tenemos por delante. Es un placer dar la bienvenida esta mañana a quienes me acompañan, voy a decir, en esta mesa de trabajo. No, la formalidad no es esa, la literalidad no es esa, pero sí que tenemos una excelente distribución y una excelente representación del sector hotelero español. Jorge Marichal preside la Confederación Española de Hoteles. Jorge Marichal, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Está con nosotros igualmente María Frontera, que es presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. María, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Está de igual manera presente Fernando Corral, que es el vicepresidente de Hostelería y Turismo en Asturias. Fernando, gracias por acompañarnos igualmente. Federico Fuster, vicepresidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Federico, gracias. Buenos días, gracias. Y Águeda Borges, que es vicepresidenta de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Águeda. Buenos días. Buenos días. Bueno, por comenzar por un sitio que me parece elemental, que es saber dónde estamos para, a partir de ahí, intentar construir ese relato sobre el futuro que nos aguarda. Y ahí le doy la palabra al que quiera asumirla en primer lugar para hacer balance del momento en el que estamos después del tiempo que nos ha costado llegar a este punto. Porque en los últimos días, particularmente después de la Semana Santa, se ha insistido mucho en el buen momento que vuelve por fin a recuperar el sector turístico, pero a partir de ahí les toca a ustedes ir haciendo las primeras aportaciones. Jorge. Deberíamos. A ver. Buenos días. Ahora sí. Perdón, buenos días a todos. Bueno, ¿dónde estamos? Pues yo creo que estamos en un momento muy positivo, pero también, como diría yo, y para que todo el mundo me entienda rápido, con la mosca en la oreja, ¿no? Yo creo que llevamos ya 2 años de que todos hemos visto cómo se pueden poner las cosas. Hemos tenido diferentes oportunidades como las que estamos viviendo en estos momentos, donde parecía que todo se arreglaba y se arreglaba rápidamente, y después ha venido alguna cosa que ha truncado el negocio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy positivos, porque yo creo que los números están ahí, la tendencia, las ganas de viajar, y bueno, yo creo que todos a nivel personal pues tenemos este mismo sentimiento, pero también tenemos algunos nubarrones en el horizonte que hacen que la fiesta se pueda apagar un poco, ¿no? El tema del COVID, que todavía está entre nosotros, aunque como bien decía el anterior compañero, lo vamos normalizando, todavía está ahí, pero el tema de la guerra y la inflación, lo que va a tener en cuenta esto es la subida de tipos de interés, el tema de la renta disponible de los consumidores, pues todo esto va a afectar sin duda en el corto plazo, pero bueno, como resumen, el otro día decíamos en prensa que tenemos que estar contentos, porque es para estar contentos. Después de 2 años cerrados, tener los hoteles prácticamente en España un 86% en Semana Santa es un dato relevante, muy positivo, pero con cuidado, porque las cosas se pueden torcer de nuevo rápidamente y por lo tanto hay que hacer bien la tarea, ¿no? Bueno, en este primer turno de intervenciones, de lo general, que sería el caso de Jorge Marichal, en la representación de la Confederación Hotelera Española, vamos a distintas zonas, por ejemplo, Baleares. María. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero por invitarnos a participar. Encantadísima de estar también aquí en Tenerife, en una isla, otra isla, y por tanto, felicidad, ya que estamos aquí hablando en busca de la felicidad. Todos, la verdad, muy contentos por esa vuelta, ¿no? Y desde luego nosotros en las Islas Baleares y en Mallorca, desde el principio, ya en enero, en Fitur, anunciamos que para febrero y marzo ya habría preaperturas. Ya sabéis que tenemos la temporalidad muy acusada en la isla, aunque ha ido mejorando en los últimos años. Sí que viniendo de donde veníamos, pues era interesante, ¿no?, impulsar esa reactivación. Y ya en marzo y febrero vimos que iba siendo un éxito, a pesar de que la Omicron estaba muy presente en aquellos momentos. Y la Semana Santa tenía esa tendencia positiva que estaba comentando Jorge, y las reservas anticipadas, que era algo que había desaparecido, había vuelto, y todos estábamos muy contentos porque lo veíamos también hacia el verano. Y luego 2 semanas antes, pues ese repunte, ya el 85% de la planta hotelera abierta en estos momentos, importantísimo, y sobre todo también ese 12% de hoteles que llevaban cerrados desde octubre de 2019, una parte importante de ellos, un 36%, ya ha abierto también ahora, y el resto lo hará la primera semana de mayo. Por tanto, las ocupaciones fueron subiendo del 76% y han llegado a muchas de las zonas al 88%, pero sí que es verdad que hay que ser muy positivos, muy contentos de estar en la situación que estamos,
pero también muy realistas, porque la coyuntura, desde luego, no es la que más nos favorece y tenemos que tener muy en cuenta que, desde luego, los márgenes, las rentabilidades y no van a ser lo mismo y todavía vemos que todo sigue al alza. Entonces, sí, positivos, pero realistas. No, me parece que en eso hay coincidencia momentánea, aunque me intuyo, ¿no? La famosa sagacidad que ha acreditado durante una larga carrera profesional, que va a ser coincidente en el resto de intervenciones. Águeda. Sí, así es, completamente. Yo creo que, no sé si puedo decir que como sector se ha aprendido algo durante esta etapa, seguro que por lo menos a sufrir, ¿no? Y adaptarnos con mucha más... ¿Yo? No lo sé, no lo sé. Con mucha más agilidad o con mucha más rapidez a los cambios, eso desde luego. El otro día decíamos en una reunión, hemos aprendido por lo menos a abrir y cerrar hoteles en tiempo récord, cosa que antes no, ni nos planteábamos, lo hacíamos de manera mucho más lenta. Yo sí que creo que, a pesar de mi naturaleza optimista, antes decía el ponente anterior, el contexto líquido que se usa ahora mucho decir, ¿no? Lo que sí es cierto es que después de la pandemia nadie contaba con una guerra en Europa, con una inflación tan bestial como la que estamos teniendo, con una, parece, recesión económica en Alemania, lo cual nos preocupa tremendamente porque es un mercado muy sensible a cualquier variación en precios y además son súper coherentes con su situación interior siempre. Y todo esto lo que hace es que, a pesar de haber tenido unos números de Semana Santa prácticamente de pleno, volvemos a la incertidumbre. Yo estoy como en el cuento del gallego de y si Dios quiere, nos irá bien, y si Dios quiere, tenemos buenas expectativas también para abril, y si Dios quiere, parece que también el mercado nacional reacciona bien. Pero yo lo resumo en constancia, trabajo, sacrificio. Eso, desde luego, no nos va a venir un maná, tenemos que lucharlo. Yo hablo siempre de una etapa de recuperación para todas estas empresas, además que sin estar acostumbradas a ellas han apalancado un montón de dinero, tienen unos préstamos bárbaros, se han comprometido con todos los ICOs y todo esto obviamente hay que responder, estabilizar, devolver. Así que incertidumbre, trabajo, pero desde luego en un sector en el que, como cada vez somos más y queremos viajar, y haciendo un poco alusión al lema o al título de estas jornadas, ¿no? Eso nos hace felices salir, enriquecernos, conocer, valorar. Ahora aquí entre bambalinas decíamos, no sé si unas gafas de realidad virtual podrán sustituir eso, ¿no? Creo que la mayoría opinábamos que no, El pisar la arena, el que te dé la brisa del mar o la montaña, no sé si es sustituible porque alguien te esté soplando al lado, ¿no? Con un tubo. Entonces, el sector va a seguir siendo esencial en nuestra economía. Creo que sin ningún complejo podemos decir que en España tenemos un sector absolutamente consolidado, potente, profesional y estupendo. Hay que levantar la cabeza y decir que lo estamos haciendo muy bien, pero obviamente hay que seguir adaptándose, cubriendo carencias que las hay y sobre todo, y ahí yo meto de la mano de la administración pública, que también tiene muchos exámenes que pasar todavía, ¿no? Bien, ahora hablaremos de esos asuntos, sobre todo de cara a los retos que se imponen en el futuro. Fernando. Buenos días. Perdón. En primer lugar, quería agradecer a Futurismo el habernos dado la posibilidad a los... Tenemos que estar atentos ahora porque después de esta mesa de debate va el vídeo de Mare Nostrum Resort, que son solo 25 segundos, bueno, y luego entramos para el coffee break. ¿Vale? Bueno, lo hemos escuchado todo, lo cual está muy bien porque es un aviso por si se nos había pasado, que había posteriormente un coffee break. Fernando, había que elegir entre pitido o interrupción y tocó en este caso interrupción. Estaba dando las gracias por darnos la voz a los empresarios quizá menos visibles español, ¿no? Que somos
pues, en esa pequeña zona de España, y que a veces cuando existen estrategias a nivel global en este país, desde el punto de vista turístico, se nos tiene un poquito olvidados, ¿no? Nosotros somos una pequeña mancha ahí, pero creo que tenemos mucho que decir, y por eso quería agradecer a Futurismo el que nos haya invitado, a que nos dé voz y a que podamos aportar también una visión quizá a lo mejor un poco diferente, creo que un poco más crítica de la que hasta ahora hemos escuchado, y que bueno, muchísimas gracias y a poder aportar, como digo, otra visión, ¿no? Es un placer siempre venir a tener. Bien, vamos con la parte crítica, que nos encanta la parte crítica. Bueno, en cuanto a la situación actual, quizá dentro de todo este entorno problemático con la pandemia, A ver, un segundo, porque no sé si sería posible disponer de un micrófono de mano, porque es que ese yo creo que nos está generando... Quizá está mal colocado, ¿no? O ahí también podría ser. A lo mejor. Porque No sé, bueno, ahora. vamos a empezar con la crítica, a ver si no la vamos a perder. Constructiva. Nada me siempre. desagradaría más. Siempre constructiva. No, decía que dentro de este entorno tan cambiante, de este entorno en el que los problemas nos han azotado con una bofetada de realidad de repente, ante una situación en la que nos encontramos en los años 2018-19, de una amplia recuperación del sector turístico y sobre todo del sector alojativo, no solo en España, sino también en otros países del entorno, después de que tras la crisis de 2007, en la que se nos azotó de manera muy importante, ya hubiésemos puesto de nuevo nuestras empresas en la senda de esa rentabilidad, ¿no? Esa realidad quizá en la zona a la que nosotros representamos, y luego creo que podemos entrar más en debate, debido a los deberes que hicimos previamente, creo que nos ha afectado un poquito menos que al resto del sector, fundamentalmente por la escasa dependencia que en el norte tenemos del turismo internacional, ¿no? Quizá es el más afectado dentro de toda esta limitación de la movilidad y la dependencia, si se quiere, del turismo nacional, casi en un 90%, ha hecho que en el momento en el que tras la pandemia se abre la posibilidad del desplazamiento, se abre la posibilidad de un destino con una imagen desde el punto de vista de la sostenibilidad, del ecoturismo, del turismo rural, de los espacios abiertos, etcétera, de los espacios naturales. En Asturias casi un 60% del espacio está protegido desde el punto de vista sostenible por diversas figuras de protección. Esto ha lanzado un mensaje positivo, y que se ha redundado en que tras la recuperación pues podamos mantener unas cifras que el último informe de Esteltur nos acercan en un porcentaje ya mínimo, en torno a una caída de un 6% con relación a los datos de 2019, ¿no? Me refiero a los datos de Semana Santa. Aunque paradójicamente esta Semana Santa nos ha faltado un poquito para llegar a casi una plena ocupación en el sector del turismo rural, que quizá es un poco el motor de la economía turística, del PIB turístico en esta zona norte de España. No solo me refiero a Asturias, sino me refiero a Galicia, a lo que nosotros definimos la fuerza del norte, que luego hablaremos un poquito más adelante dentro del debate, cuando me refería a esos deberes que habíamos hecho. Un poco lo que es la cornisa cantábrica, o la España verde, o lo que nosotros llamamos la fuerza del norte, ¿no? Yo creo que es un escenario en el que los resultados no eran esperados, no los esperábamos tras la pandemia, pero creo que hemos trabajado muy duro y eso se tradujo en unos buenos resultados, no solamente en la temporada del verano pasado de 2021, que también, sino también en esta Semana Santa, y por tanto somos muy optimistas, ¿no? Somos, al igual que el resto de las empresas, muy pesimistas con la cuestión de los costes, sobre todo los costes energéticos. Creo que nos van a afectar mucho. Bien interesante esa primera aportación, porque, como decíamos antes, nos sirve luego de palanca para seguir planteando cuestiones pendientes
Pero por terminar este primer turno de intervenciones, Federico. Me gusta, Germán. Te veo más relajadito. A ver. Hola, hola. Sí, Vale. sí. Buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a Futurismo por la invitación, que estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Yo creo que estamos exactamente donde sabíamos que íbamos a estar, porque jamás hemos tenido la más mínima duda de que nuestro sector iba a volver con fuerza en el momento que se pudiera, ¿no? Que nos lo permitieran, que no tuviéramos esas restricciones a la movilidad, etcétera. Y en el momento que se dan las circunstancias que la gente puede viajar, la gente viaja, porque la naturaleza humana no cambia tan rápido. Las modas sí, puede ser que se ponga de moda las gafas con la arena en los pies y el gin tonic en la mano, pero la gente quiere disfrutar de la experiencia de verdad, ¿no? La naturaleza humana no cambia con esa rapidez. Por lo tanto, nuestro sector está de vuelta. Es verdad que tenemos muchas incertidumbres bueno, que sobrevuelan un poco nuestras cabezas. El tema de COVID aún no está del todo acabado. Hay que seguir respetando la situación que hay, que no está acabada, pero sí es verdad que ya hay otra luz, ¿no? Ya hay otra tendencia positiva en este caso. Además, creo que se hablaba de los deberes hechos. Es que además no hemos perdido el tiempo durante estos 2 años tan difíciles, ¿no? Muchos de nuestros asociados han hecho grandes inversiones durante estos 2 años de parada obligatoria, ¿no? O sea que salimos, creo que estamos en la primera fila de la parrilla de salida para salir con productos renovados. Hemos puesto la carne sobre las brasas, creo que tenemos un producto aún mejor que el que teníamos hace 2 años. Y si todo va bien, bueno, estoy seguro que todas esas incertidumbres que nos planea un poco por encima, pues las superaremos, sin ninguna duda. Además, ha habido una situación, creo que clave también en la fe y en la creencia de nuestro sector, que aparte de lo nuestro, que, bueno, evidentemente, más fe que tenemos nosotros no puede tener nadie, ¿no? Pero los bancos han tenido un papel fundamental, ¿no? Yo creo que ellos también, y hay que decirlo, porque muchas veces los criticamos y les atacamos, y esta vez ellos también tenían la fe en nosotros, ¿no? En nuestro sector. Sabían que esto era totalmente coyuntural, que esto era un tema que iba a pasar y han tenido una actitud, la verdad, muy positiva, han colaborado muchísimo. Yo creo que nos han ayudado y, bueno, sí, nos pasaremos, esperemos, unos años para poder devolver todo lo que nos han dado, pero lo haremos sin duda. Y, bueno, yo creo que los datos de la Semana Santa, por acabar ya, en líneas generales han sido fantásticos, ¿no? Ha habido otros años, en años de normalidad. En el caso de Benidorm, que es donde vengo yo, pues si había mucha nieve, pues la gente aún iba a esquiar y quizá no tenías una Semana Santa tan buena. Pero es que este año ha habido nieve. Este año ha habido buen tiempo, a última hora, pero ha habido buen tiempo en las playas. Y hemos tenido gente todos. En la nieve, en el interior, en las costas. O sea, una Semana Santa en líneas generales muy buena. Que particularmente podía haber sido mejor aquí y allí, pero o sea, los números son espectaculares, ¿no? Yo creo que podemos decirlo que estamos de vuelta, que si no pasa nada, ninguna variante rara, que el tema de Ucrania se vaya regularizando. De hecho, ya tenemos materias primas que habían desaparecido, como el aceite de girasol, que ya está viene de otros sitios, evidentemente, pero el mercado, bueno, al final, como el economista ese tan famoso que se llama Bruce Lee, ¿no? Be Water, el mercado se va adaptando, ¿no? Ya tenemos aceite de girasol de Argentina, en España se está empezando a producir también, en breve tendremos, porque se han alterado las cuotas de la Unión Europea en ese sentido, o sea que al final somos capaces de reposicionarnos, ¿no? De buscar las soluciones a los problemas. Y, en fin, tenemos encima de las cabezas muchas espadas de Damocles, pero bueno, esperemos que al final no vayan cayendo y que se caigan de una en una, porque golpe a golpe sobrevivimos, pero todos juntos nos envían a la lona. Bueno, pues vamos a la espada de Damocles. Es verdad que los bancarios en la sala han respirado aliviados cuando han dicho que van a devolver los créditos. Yo creo que se van hoy ya con un mensaje tranquilizador de la mesa. Nos puede dar aún más crédito, ¿eh? Pueden asumir todavía más riesgo. Qué bueno. Hablamos en eso, hay coincidencia todos, ¿no? Pero es cierto que nos vamos acostumbrando a unos tiempos de incertidumbre permanente, cuando una cuestión es otra y sobre todo las desconocidas, las que no son fáciles. Un poco y ahora la contraria a quien definió el término del cisne negro, ¿no? Taleb considera que la pandemia no era un cisne negro, pero todo el concepto sí lo tenemos claro, ¿no? Es decir, somos hechos que aparecen de repente y que éramos incapaces de pronosticar, ¿no? Digamos que esos son algunas de esas cuestiones relacionadas con la incertidumbre. Pero ¿cómo se lidian con esas? Desde el sector turístico, ¿cómo se lidia con ese estado permanente de incertidumbre? Por cambiar el orden ahora, sí. Federico. Al final,
son muchas cosas, ¿no?, las que nos vienen ahora encima. Tenemos la inflación que nos está machacando, tenemos, antes comentábamos, el Banco Central Europeo, ante esta inflación acabará subiendo los tipos de interés, es una cuestión de tiempo. Tenemos también el anuncio de que en junio dejan de comprar deuda pública, por lo tanto el Estado va a tener que financiarse en los mercados a lo que paguen los mercados, o sea, la prima de riesgo va a subir, por lo tanto, y eso se paga con impuestos, así que nos van a subir los impuestos, vamos, nos va a subir los tipos de interés, vienen curvas, ¿no? Hay que prepararse. ¿Cómo se lidia con eso? Pues mira, al final nos van a salvar lo mismo de siempre. Y son esos señores que entran en la puerta de nuestro hotel, en bañador, en chanclas, rojos, en nuestro caso, que somos vacacional, ¿no?, de playa, esos son los que nos van a salvar. Es que a esos son los que nos tenemos que tirar, porque estaban antes, están hoy y estarán mañana. Gracias a ellos salimos de todas estas circunstancias. O sea, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que quererlos y que sigan viniendo, porque son los únicos que nos van a sacar de esta. Haremos nosotros nuestros deberes, evidentemente, como siempre, ¿no? Siempre intentamos ser lo más competitivos posibles, buscamos alternativas y nos reinventamos continuamente, pero al final los que nos van a sacar de esto son nuestros clientes. Hay una cuestión clásica, además, la distinción entre riesgo e incertidumbre, ¿no? Es verdad que el riesgo es inherente a la celebración del negocio, al día a día del negocio, y ese pues les toca a los que están en ese lado de la barrera, pero está luego también la parte esta de la incertidumbre, y hay incertidumbre muchas veces también relacionadas con el entorno regulatorio, porque ha habido ya algunas referencias a la parte política, lo que se ha hecho, que está bien, lo que se ha hecho que a lo mejor no estaba tan bien, y lo que dejaron de hacer. Y ahí me gustaría también introducir esa variable para continuar con el debate. María. Me ha tocado, qué bonito esa parte, siempre muy sensible. Pero bueno, para entrar en debate, yo creo que cuando estabas hablando qué herramientas disponíamos para nosotros trabajar contra esa incertidumbre y toda esa, te diría, es que intensidad que no ha parado en estos 2 últimos años, yo creo que todos nosotros hemos afianzado las alianzas que teníamos, y no me refiero solo a las que trabajábamos antes, sino que dentro del mismo sector privado, entre nosotros, también hemos aprovechado mejor las oportunidades. Y luego, dentro del sector público, entre ellos, también han aprendido a trabajar mejor. Por lo menos había tal necesidad que esas parcelas cerradas que siempre tenían completamente estancadas, pues hayan tenido que interlocutar rápidamente. Creo que la agilidad, la toma de decisiones rápida por parte del empresariado se ha demostrado eficaz. Y nosotros hemos estirado a la administración pública para que también se atreviera a ser más rápido y más eficiente. En algunos casos se veía claramente el resultado, porque luego el tema de la normativa durante estos 2 años nos ha llevado de cabeza a todos. Además, imaginaros el destino de España hacia mercados emisores, 17 comunidades autónomas, cada una cambiando normativas a su bola. Luego también a nivel de Madrid. Nosotros intentando con el tema de los protocolos para que tuviéramos una base común. Yo creo que allí todos hemos aprendido muy rápido el tema del lobby empresarial, no solo en nuestras comunidades autónomas, sino a nivel nacional, incluso te diría a nivel europeo, que nos costaba llegar, pero realmente los otros países europeos estaban también luchando contra los mismos problemas. Todos hemos tenido que ser camaleónicos y ágiles porque las reglas del juego habían cambiado y seguían cambiando continuamente. Y esto a día de hoy sigue sucediendo. Es verdad que las normativas están más estables y como están facilitando la movilidad, pues tenemos pues esa llegada, yo te diría, de nuevo casi como en el 2019. La parte política sigue tomando decisiones en temas de normativa que nos afectan continuamente y el sector turístico está transversal, que cualquier normativa en cualquier ámbito nos afecta, pero además directamente. Nosotros en las Islas Baleares, además ahora se está trabajando con una ley nueva, que es una normativa, una modificación de la ley turística, en la cual los empresarios vamos a tener que realizar muchas inversiones para llevarla a cabo. Sí que tenemos unos plazos, pero todavía estamos en negociaciones porque no se ha tenido en cuenta la coyuntura en la que todavía estamos y lo que arrastramos. Y eso que el sector empresarial tiene muy claro, y yo creo que además esto se ve a nivel nacional, que todos tenemos que transitar
no solo hacer el paso de transición energética, sino que el modelo turístico tiene que evolucionar hacia un turismo más responsable, más inteligente, más sostenible. Entonces, la normativa tiene que acompañar, pero no tiene que ser intervencionista y imposición. Yo creo que la parte de inspección y sanción acompaña siempre la normativa y nosotros necesitamos un acompañamiento para que esta transición se realice de una manera rápida. Yo creo que la tecnología, que nos ha ayudado mucho estos 2 últimos años, tenemos que seguir aprovechándola para mejorar esa gestión de los flujos turísticos. Y yo creo que la administración pública no se tiene que relajar, porque nos hemos necesitado mucho. Hemos demostrado, además, a nivel internacional que España sabe hacer bien las cosas. El destino seguro yo creo que les ha quedado muy claro a todos y eso lo hemos conseguido todos de forma coordinada. No nos podemos olvidar. El tema de la conectividad, ya sea vía terrestre o sea vía aérea, es muy importante y para los archipiélagos, obviamente, vía aérea es imprescindible. Si nosotros esta puerta de entrada no la tenemos controlada, ya podemos hacer bien las cosas en el destino, pero no tendremos. Entonces, aquí siempre estamos reivindicando este control. Fijaros, ahora que están hablando de nuevos impuestos, nueva normativa europea, que nos puede afectar enormemente. Y ellos también tienen que hacer esa transición, ¿no? Las compañías aéreas, a lo mejor no están en el mejor momento tampoco, pero ahí tenemos que trabajar todos de forma coordinada para que se vean las consecuencias que puede tener un cambio sustancial como el que están trabajando en estos momentos. Maqueda. Yo me sumo a lo de la agilidad, ¿no? Y al menor control, sanción, pero sobre todo al de la agilidad, porque una de las cosas que hemos visto tras esta etapa es que, como decía antes, las empresas nos hemos acostumbrado a ir muy rápido, a adaptarnos más rápido. Yo creo que en unas semanas tuvimos protocolos COVID para aplicar. Cierta parte del sector no pudo, pero otra cierta parte del sector sí. Estuvimos tirando, intentando abrir lo antes posible, contra viento y marea, haciendo viajes piloto o experiencias incluso que se anticipaban al resto del sector o de las actividades y de eso nos ha quedado lo que decía antes, la capacidad de sacrificio, el saber que esto va con trabajo y la administración pública también se ha dado cuenta, haciendo las cosas bien, que cuando hay urgencias, cuando hay emergencias, se pone todo el mundo a trabajar y las cosas salen. Y esto no tiene que ser algo puntual, esto tiene que ser la tónica, porque las soluciones las vamos necesitando conforme aparecen los problemas. Y los problemas aparecen sin llamarlos y de manera muy grave como la conectividad, por ejemplo. Eso es un talón de Aquiles que tenemos los territorios aislados y que desde luego hay que apoyar, vigilar. También tenemos muchísimas fortalezas y también hay que reforzarlas y en todo esto yo me congratulo con una cosa. Yo nunca había escuchado a nuestros representantes políticos hablar tanto de turismo como en toda esta etapa. O sea, no había intervención que no hablara de ya vienen, ya llegan, ya pueden entrar, se abre este mercado, se abre el otro, hemos hablado con las compañías aéreas, con los turoperadores, con los interlocutores. Eso es fantástico, porque hay algunos territorios que el PIB depende directa o indirectamente, prácticamente todo de este sector. Y, una pregunta al hilo de eso. ¿Fue inmediata esa reacción, esta percepción por parte de los dirigentes políticos de la importancia del turismo o fue más sobrevenida? Lo digo porque en un debate, cuando estábamos todos encerrados en casa y no había debate al que no nos apuntáramos, o bien porque participábamos, o bien porque queríamos saber qué se estaba cosiendo. Recuerdo la intervención de uno de los grandes empresarios, propietarios de uno de los grandes grupos hoteleros de este país, finales de abril del año 20. No había recibido ni una sola comunicación por parte del ministerio. Y era una cadena hotelera con múltiples establecimientos en casi todo el mundo, con lo cual alguna información tenía de lo que estaba sucediendo en el mundo en torno a la pandemia, ¿no? Entonces, la impresión es, porque celebremos que efectivamente hayan tenido ese cambio de actitud, pero
si es más sobrevenida o es por No, si me convicción. preguntas a mí, yo creo que fue reactiva. No sé si estamos todos de acuerdo. No fue una iniciativa, sino fue reactiva cuando los números cantan. Y cuando vemos, cuando se cierran los establecimientos hoteleros, la restauración y demás, cuántas miles de personas teníamos en el ERTE, cuántos miles de millones dejaban de ingresar las arcas públicas. Al final, cuando la realidad te golpea en la cara, no tienes más remedio que reaccionar. Fue reactiva, pero es cierto que bueno, ojalá esta inercia siga. Cuando todas las cosas van bien, cuando el sector turístico trabaja bien, cuando entran, por lo menos en Canarias, 16 millones de viajeros, somos un sector que está allí, normalmente en la zona sur de las islas, que ya vas en la mina sacando paladas de carbón y todo lo demás va bien, y la realidad socioeconómica, política y demás es otra cosa que se decide en unos despachos como Queta, que están normalmente en la zona capitalina. Y siento decirlo así, pero creo que es lo que vivimos todos. La regulación, y es verdad que es tan difícil conjugar esto, ¿no? Y que a veces retrae tanto la inversión, y yo creo que es uno de los problemas que tenemos en el sector. Es que si hablamos de suelo y de la parte urbanística, mejor nos levantamos y nos vamos, porque puedes tardar años enredado en aclarar qué puedes hacer en una parcela. Si hablamos de la burocratización que tiene todo lo que conlleva poner en marcha una empresa turística, a pesar de esto de las declaraciones responsables y de las comunicaciones previas y demás, pero luego hay un sinfín de cosas que se pueden simplificar y, sobre todo, desgraciadamente creo que lo digo desde las ganas de ayudar y de aflorar un problema, que tenemos administraciones, sobre todo las locales, que están en una precariedad técnica y de medios, muchas con fondos para poderlo tener, pero tienen esas limitaciones que no nos merecemos, que el sector no se merece. Fernando. Como decía antes, voy a ser un poco más crítico. crítico, ¿no? Yo creo que al sector turístico las administraciones públicas no lo respetan. No respetan como un lobby que supone el 12% del PIB en un país como es España, ¿no? Donde es una verdadera industria y que ha demostrado en los momentos difíciles, al igual que ha demostrado, por ejemplo, el sector sanitario, ¿no? Que estaba a la altura de las circunstancias, y el sector turístico español ha demostrado que estaba a la altura de las circunstancias. Cuando se produce la catarsis el 14 de marzo, desde la organización que yo represento, OTEA, Hostelería y Turismo de Asturias, como había dicho antes, hicimos los deberes en su momento. Nosotros, cuando firmamos el convenio colectivo en Asturias en 2011, había 112 asociaciones turísticas. El Divide y Vencerás allí funcionaba muy bien. De las cuales 3 grandes asociaciones, la hotelera, la hostelera y una gran asociación mixta que había en Gijón, digamos que eran los representantes con los sindicatos a la hora de firmar el TAL. Nosotros, en un compromiso de las 3 presidencias y donde en el congreso que Asotel hizo en Tenerife, recibimos la bendición del entonces presidente Juan Molas. Recuerdo perfectamente la conversación: presidente, ¿qué debemos hacer? Y dijo, yo era presidente de Unión Hotelera, me dijo, Fernando, adelante, es lo mejor que podéis hacer. Y dije, ¿no os vais a fusionar con Hostelería de España? Me dijo, bueno, no, aquí cada uno es mejor, ¿no? Cada uno estamos mejor separados, ¿no? Pero sí me dio un gran consejo. Y ahí lo que hicimos las 3 asociaciones es fusionarnos en 2015, creando una asociación que es OTEA, que tiene 2.500 asociados en una comunidad autónoma de 900.000 habitantes, con un presupuesto de casi 1,5 millones de euros. Eso nos hizo muy fuertes respecto a la negociación con las administraciones públicas. Y ahí discrepo un poco con lo que decían antes las personas que me precedieron el uso de la palabra, con María y con Águeda. Nosotros hemos forzado a que las administraciones públicas mirasen al sector turístico. Desde que se produce la catarsis, nos pusimos manos a la obra a trabajar 24/7. Recuerdo los protocolos que se trabajaron con unos comités de expertos formados en toda España para hacer los manuales de contingencia que hizo el ICTE, que se pusieron en marcha de manera conjunta para todas las empresas del sector turístico español, no solamente para los hoteles o para los restaurantes, sino para otro tipo de empresas
que tienen bueno, pues una normativa regulada por parte del ICTE, y salimos a la calle. No sé si ya nos hemos olvidado de que salimos a la calle en todas las ciudades de España a pedir que no se nos abandonase, a pedir que se ampliaran los ERTEs. El trabajo de CEAT fue encomiable, el trabajo de Hostelería de España también. No quiero dejar a nadie ni quiero nombrar, pero el trabajo de las asociaciones turísticas nacionales, con el apoyo de las asociaciones, asociaciones regionales, fue fundamental para que las administraciones públicas no nos dejasen de lado, ¿no? Y no dejasen a todos los trabajadores de este sector tirados. Nos fueron dando los ERTEs por trocitos, ¿no? Ahora en octubre, ahora cuando se veía que la visión global de este problema iba a llevar mucho más allá. Ahora tenemos el tema de la evolución de los ICOs. El sector bancario ha estado a la altura, lo cual, como decía antes mi compañero Fuster, pues agradecemos enormemente, ¿no? Pero quizá a lo mejor hoy tendríamos que sentarnos a ver si esa decisión que tomamos en su momento tiene que sufrir una revisión, ¿no? Por eso antes hablaba de que hicimos los deberes, y los deberes están en que el sector turístico español, que supone un 12% del PIB, que en este momento está bueno, coyunturalmente, creo recordar, ayer leí un informe desde el Tour, en torno al 8%, sino 7 y pico, 8%, pero que en un futuro tiene que suponer el doble en este país, ¿no? Y eso supone que tenemos que ser una industria líder. Y los pilares de ese liderazgo futuro que todos tenemos en la cabeza pasan porque se nos escuche de manera más activa. Es decir, el trabajo que, por ejemplo, CEAT hace a través de OTREC en Europa, con las distintas normativas, cuando hablemos de digitalización, hablaremos de que el sector de la intermediación dio el primer paso, antes que la propia industria hotelera, poniéndonos en determinados momentos a trabajar para que la normativa que vino detrás nos proteja. Yo creo que los pilares que tienen que sostener el futuro, nuestro futuro, pasa primero, por tener un sector unido, un lobby fuerte y un lobby que se nos atienda. No puede salir un ministro de España a decir lo que dijo el ministro de Consumo durante la pandemia de nuestro sector. Con todos mis respetos, me parece una falta de respeto. Y lo digo públicamente con las consecuencias que pueda tener, ¿no? Y no ha tenido ninguna consecuencia. Nadie se atrevería a decirlo de sectores estratégicos. Ahora tenemos un sector como es el sector de las energías, donde se habla de un cierto intervencionismo del Estado dentro de ese sector, y el lobby ha salido a defenderlo. Ayer Expansión publicaba un artículo muy claro sobre dónde se posicionan las grandes compañías energéticas y lo fundamentales que son para este país, ¿no? En ese sentido, yo creo que de cara al futuro tenemos que aprender mucho de lo que pasó. Aquí se ha hablado de intervencionismo, ¿no? Si nos remitimos a principios del siglo XX, el intervencionismo del Estado sobre la industria, sobre todo en zonas como pudo ser en su momento también Asturias, o sobre todo en la zona de Cataluña, o sobre el intervencionismo sobre un sector importante en aquel momento, que era el sector agrario, nos demostró a futuro, con la inflación de finales de los 20, que las industrias españolas se quedaron atrás frente al desarrollo industrial que luego se produjo en Europa. Y eso nos llevó a estar en la cola tras una atomización del sistema político durante la República. Perdón que me meta en temas políticos, pero creo que es importante mirar hacia atrás, porque nos encontramos ante una sensación en la que el Estado tiene que intervenir en determinados sectores con una atomización política muy similar a la que ocurrió entonces. Lo que pedimos, sobre todo desde el sector económico, el sector que representamos, el sector empresarial, es que no cometamos los errores del pasado, ¿no? Para ello, el sector turístico tiene que ser un lobby fuerte, que represente lo que representa su PIB en este Estado. Es increíble que España no tenga un ministerio. A mí me parece absolutamente increíble. Tenemos, creo, 22 o 21 ministerios en España, no recuerdo bien. No vamos a entrar en la necesidad o no de determinados ministerios o de la importancia, porque cada uno supongo que en las decisiones políticas lo es,
Pero lo que sí tengo claro es que el turismo en España tiene una fuerza económica tan importante para toda la economía española por el efecto multiplicador que produce, que necesita un órgano de interlocución a nivel ministerial. No tengo ninguna duda. Sí, hemos consumido casi 2/3. Perdón. No en esta intervención. Casi 2/3 del tiempo que teníamos. Y como veo que hay algunas apelaciones a futuras, yo les pido que no se guarden nada, porque no nos va a dar tiempo probablemente para desarrollarlo. Pero termina en este turno de intervenciones Jorge Marichal. ¿Cómo quiere que termine hablando de la administración pública? No, pero Pues bueno, de entrada presumiendo de que hay reconocimiento a la labor que se está haciendo desde SEAT. Bueno, pero también el reconocimiento, y tengo que ser claro, también, aunque no tengamos ministerio, tenemos ministra, tenemos gente ahí. Yo creo que sería injusto el poder, y bueno, yo creo que la gente más o menos sabe que yo soy crítico, ¿no? Pero también me gusta hablar claro. Entonces yo no me sentí solo en muchos momentos a las 2 de la mañana discutiendo si había que cerrar o no los hoteles con el gobierno español. En ese momento había gente a las 2 de la mañana conmigo hablando y entre todos llegamos a decisiones. Quizás no fueron las más acertadas, quizás hubieron decisiones que podían haber sido más acertadas, pero las que tomamos nos han permitido a casi todos estar aquí hoy. Antes hablaban de la banca. El tema de las carencias hipotecarias se negoció por parte de SEAT con el gobierno español y se consiguió. La propia ministra presumió después de que, y además con razón, de que se habían invertido ahí más de 4.000 millones de euros para que empresas españolas turísticas, hoteleras, porque fue un decreto para nosotros, hubiesen podido salvar los muebles, el no teniendo que atender a bajas de capital durante la época en la que estuvieron cerrados. O sea que yo creo que hay que ser justo y hay que ser honesto. No había un manual de instrucciones para esto, nadie sabíamos qué venía detrás, qué pasaba la siguiente semana, nadie sabíamos si era por tocar, si era por el aire, si era porque éramos Libra o éramos rubios. Entonces vamos a ser honestos y vamos a tener las cosas claras. A mí lo que me preocupa de esto no es lo que ha pasado, ¿no? Lo que me preocupa de esto es lo que va a volver a pasar, ¿vale? Lo que va a volver a pasar es que vamos a volver a lo de antes. Las administraciones van a seguir otra vez apoltronadas, van a seguir pensando que lo saben todo y van a desaprovechar grandes oportunidades que tienen delante de las narices y no se dan cuenta. Tenemos y para no hablar del pasado, vamos a hablar del futuro, ¿no? Tenemos por delante una gran oportunidad que son los fondos de nueva generación. Pues se han dedicado a hacer un reparto alícuota por territorios de esos fondos para que los ayuntamientos, comunidades autónomas, cabildos, pues saquen sus proyectos y ahora todo el mundo entiende de turismo, todo el mundo entiende de digitalización, todo el mundo entiende de sostenibilidad, pero caramba, es que a quien le tienen que preguntar, no le han preguntado del todo lo que yo creo que le deberían preguntar, que es a nosotros. Y nosotros siempre decimos lo mismo, somos activos, no reactivos, somos activos. Señores, tienen que ir por ahí, señores, tenemos estos proyectos. Yo a los míos, a los presidentes de asociaciones, incluso aquí a nuestra gente en Asotel, preparen los proyectos y ténganlos ahí, porque van a venir el último día a última hora, a decir, oye, que tenemos que devolver el dinero si no hacemos algo. Porque es que es lo que están haciendo, y se lo dice, se lo repite. Ahora, como digo, los técnicos, los políticos, todo el mundo entiende de turismo ahora. ¿Y por qué no le preguntan a los que llevan 50 años siendo la joya de la corona, como dijo la ministra el otro día, de la economía española, gente que ha exportado conocimiento, gente que ha salido en 30 años y ha sido capaz de abrir, bueno, de seguir abriendo destinos turísticos todos los días, ¿no? Y perder esa materia gris, perder ese conocimiento por simplemente la soberbia de pensar de que lo saben todo. El otro día me llamaban, mira, el segundo parte del rescate, 70.000 millones de euros en préstamos. Digo, no los pidas. ¿Cómo que no los pidamos? Es una oportunidad. Pero si los vas a decidir tú en que los vamos a invertir, nadie va a invertir contigo si tú vas a ser el que decida lo que tienes que hacer. Yo decidiré invertir o meterme en un préstamo si es algo en lo que yo creo, si es algo en lo que yo quiero invertir. Si no me vas a tener en cuenta, no los pidas, porque de hecho se han pedido, hay 1.000 millones de un fondo que ni siquiera para temas de sostenibilidad, que ni siquiera se han cogido porque las empresas no se meten en este tinglado. Entonces, no perdamos la oportunidad. El COVID tiene que servir para muchas cosas, para darnos cuenta de que nadie somos perfectos. Todos tenemos que tener flexibilidad, todos tenemos que acoplarnos a las situaciones que tenemos, todos tenemos que aprender unos de otros, pero no caigamos en la soberbia de pensar que lo sabemos todo, ni nosotros los empresarios, porque no lo sabemos todo, ni tampoco la administración pública. Y a mí lo que me da miedo es que veo, y perdonen que estamos en un municipio que a lo mejor no debería hablar, pero es que los proyectos en los ayuntamientos siguen tardando 6 meses, 8 meses, 1 año y medio, y no les da vergüenza. ¿Pero qué me estamos hablando de sostenibilidad? ¿Pero eso es sostenible? ¿Es sostenible que un proyecto tenga que tardar por una licencia 1 año y medio? ¿A quién se le ocurre eso? Dicen que luego las operaciones no salen, ¿cómo van a salir? Pero es que no hay empresa que aguante eso. Entonces yo creo que, primero, con respecto al pasado está, hemos hecho lo que hemos podido. Creo que quien más, quien menos puede decir que ha sobrevivido a esta crisis, por lo menos del sector hotelero,
muy pocas empresas han quedado por el camino, quizás las que estaban ya un poquito más tocadas, gente que simplemente se dedicaban pues, a lo mejor a la explotación, intermediación y tenían contratos de alquiler muy altos. Ese tipo de perfil a lo mejor son los que han sufrido más, pero las empresas hoteleras de este país, bueno, yo lo comparo con la crisis de la construcción y promoción y somos benditos, o sea, es que hicimos magia, ¿no? Yo vengo de ese sector y a nosotros nos dejaron tirados como colillas. Allí ni ERTES, ni iba a decir una palabrota, ni nada, ¿no? Porque es que allí, venga, búscate la vida, le vendieron todo a los fondos de inversión, al 25% de lo que valía, que si me lo hubiesen dado a mí me lo hubiese quedado, pero no podían vendértelo a ti porque tú eras el ejecutado, tenían que dárselo a un señor que está en Nueva York, que fue el que propició que te pasara lo que te está pasando, ¿no? Y al final, después de 5 años, les hemos recomprado esos mismos bienes a esos mismos fondos por el precio que yo tenía en su momento. O sea, no hagamos el estúpido otra vez, ¿vale? Tengamos la cabeza tranquilita, seamos flexibles, adaptémonos a la situación y aprovechemos la oportunidad, y seguramente que habrá mucha gente aquí de administraciones públicas que no nos comemos a nadie, que no lo sabemos todo, pero seguro que sabemos, no yo, pero en mi sector hay gente que sabe más que ustedes, seguro. Entonces, vamos a aprovecharnos unos a otros, ¿no? Es un buen inicio de la siguiente parte del debate, que tiene que ver con los grandes desafíos. Se han hablado algunos: digitalización, sostenibilidad, otro. Algunas normas, uno recuerda antes de la pandemia aquel incipiente movimiento, sobre todo en los países nórdicos, de la vergüenza a volar. Es decir, que no solo hay ese riesgo, esa incertidumbre relacionada incluso con aspectos regulatorios, sino con cambios en la demanda de los turistas, porque puedan en algún momento pensar que no está bien coger un avión tantos kilómetros para llegar a un destino turístico por placer, no por necesidad. Es decir, que todo eso estaba ahí y no sé en qué medida se va a poder enfrentar en los próximos tiempos. María. Yo creo que todos hemos estado trabajando. Yo estos 2 últimos años sí que ha habido tiempo para repensar y reformular muchas cosas. Y es verdad que el Fluskam, ese sentimiento que veían ahí más en los países nórdicos, ya ha ido bajando y se respira en toda Europa. Fíjate en Francia también cómo están intentando evitar todos estos vuelos cortos en avión y van a fomentar esos viajes en tren y, por tanto, por eso hablábamos, ¿no?, de que habrá destinos en la península que también se van a ver más favorecidos y otros pues menos favorecidos, y tenemos que pensar en ello. Yo creo que si todos trabajamos en demostrar con datos esa huella que vamos mejorando y que vamos respetando más con mejoras, no solo en temas de transición energética, sino, por ejemplo, en Baleares estamos trabajando todos los temas de circularidad, que yo creo que como trabajamos de forma firme, creemos en el compromiso de este gran cambio, aunque es un cambio muy ambicioso, cambiar de una economía lineal a una economía circular, y obviamente el sector hotelero no puede hacerlo solo, eso tiene que ser bajo un plan integral de la comunidad autónoma y donde todos los sectores económicos estén implicados. Sí podemos enseñar con datos ese cambio, monitorizarlo, obviamente medirlo, porque si no, no vale, nos lo van a comprar, porque nosotros creemos que es el único camino, y de verdad, no solo para creación de más valor. Siempre hemos dicho en los últimos años que queremos crecer más en valor que en volumen, y la única vía de progreso que vemos y de diferenciación hacia otros destinos es el tema de la circularidad, que se tiene que trabajar junto a los demás. El turismo europeo siempre ha estado mucho más sensible, a lo mejor que nosotros, no sé por qué, en los países del sur, pero como que íbamos por detrás. Entonces ahora esto ya es generalizado, se trabaja bajo los mismos términos, los ODS es algo que todo el mundo yo creo que también tiene interiorizado, pero que también como residentes tenemos que trabajarlo, no solo las empresas. Yo creo que el cambio tiene que ser generalizado, y si aprovechamos bien esa colaboración público-privada de estos 2 últimos años, por ejemplo, las partes exitosas como el plan piloto y otros planes que hemos tenido todos en marcha, se puede hacer, y se puede hacer rápidamente. El problema es que la sostenibilidad no se tiene que dar solo con un debate, con una palabra que esté de moda, la tenemos que coger bien. El cielo único europeo, que es un tema que pueden decidir los países europeos a nivel político, acelerar para que esos viajes sean más eficientes, dejen menos huella. Esto está en sus manos, en manos de los políticos. Ha estado estos últimos años y no han avanzado cero. Y fíjense lo que implicaría el cambio enorme para todos nosotros en todas las destinaciones. Por tanto, a veces tienen en sus manos la posibilidad y la dejan de lado. Hay tantos intereses, tantos problemas, pero eso ya debería ser un tema finiquitado y demostrar ellos a nivel político europeo que lo pueden hacer, y no solo poner el foco en las empresas, que creo que es una combinación de ambos. Pero desde luego el compromiso
es firme y que hay que dar pasos rápidamente y que muchos de nosotros a nivel personal también hemos cambiado, hemos tomado decisiones pues basadas en todo lo que, bueno, la coyuntura que nos ha presentado antes el economista, que además muy bien fundamentada, y a eso vamos, a que todas estas sensaciones luego se conviertan en hechos reales y que lo podamos demostrar. Pero de verdad que yo creo que esto a nivel general el sector lo ha demostrado y desde hace más años, no solo por estos 2 últimos años. Aquí en las Baleares en los últimos 8 años más de 2.000 millones de euros se han invertido. Primero por el tema del reposicionamiento, por esa subida de calidad y crecer más en valor que en volumen, pero ahora tiene que ir acompañada también de esas inversiones en la administración pública en el territorio, todos esos destinos maduros a nivel nacional que estaban esperando, vamos, con manos abiertas, que esos PERTEs llegaran para esa transformación que no van a llegar y que van a ser pequeños proyectos, como estaba diciendo Jorge, proyectos que estaban en los cajones porque no les ha dado tiempo a desarrollarlos, que además cuando se lleven a cabo ni siquiera tendrán los precios actualizados con todos los movimientos que estamos teniendo al alza. O sea, hay muchos problemas y tenemos que ser serios y todos muy exigentes con nosotros mismos, pero también con la administración pública, porque esas generaciones que van a venir nos dirán, tuvisteis una oportunidad histórica para hacer grandes cambios y no los aprovechasteis. Federico. Yo creo, además he escuchado a la ministra en algún momento decir que nuestro sector tenía que ser digital y sostenible. Y a mí siempre me da ganas de decirle, ministra, deberíamos ser más digitales y más sostenibles, porque es que ya somos digitales y sostenibles. De hecho, pocos sectores llevan tanto avanzado en ese sentido como el nuestro, ¿no? En el caso nuestro, además de Benidorm, precisamente es que, no sé si fueron visionarios en aquel momento, porque se hizo el plan general en el año 56, y en aquel momento ya, yo no había nacido, por cierto, por si hay alguna duda, pero los que estaban, ya planificaron la ciudad para lo que queríamos ser de mayor, ¿no? De mayores, que era ser una urbe, un destino turístico de primer nivel. Y se planificó la ciudad de tal manera que, bueno, se construyó en vertical, como ya sabéis, se liberó mucho espacio porque la ciudad está concentrada en menos del 50% del término municipal. La red hídrica es muy reducida, está muy controlada. De hecho, tenemos una eficiencia en la red de más del 95%, lo cual creo que es récord en Europa, creo que es la ciudad que mejor índice tiene. No hay pérdidas de agua, se han hecho inversiones bestiales. De hecho, en los últimos 20 años, Benidorm tiene el doble de capacidad alojativa y de residencial y consume la mitad de agua que hace 20 años. O sea, y bueno, estoy dando el ejemplo de Benidorm porque lo conozco, pero seguro que donde ha habido escasez, pues ha habido virtud, ¿no? Otro problema que en aquel momento no se pensó, porque evidentemente no estaba, la construcción vertical ha hecho que los edificios tengan muy poca cubierta, por lo tanto, ahora no tenemos posibilidades de hacer superficies fotovoltaicas en los tejados de los hoteles. Entonces acudimos a las administraciones, como muchos de vosotros, con este problema, ¿no? El suelo en Benidorm además es muy caro, ¿no? Y bueno, vamos luego a decir, oye, a la administración, vamos a poner un suelo público, quizá una concesión a X años, hacemos una joint venture todos los hoteleros, montamos un campo solar, etcétera, etcétera. Y esto además lo hablé yo con el conseller de Economía Sostenible, creo que es el título, Rafael Climent, que es un hombre muy agradable, y me dijo, pues poneros ya porque por lo menos son 2 años de burocracia. Y me lo dijo, o sea, sin vergüenza ninguna. Y dije, ¿de verdad? Si yo dijera eso, vamos, dije, mira, perdóname, 2 años, ¿de verdad? ¿De papeleo? ¿Para esto? Entonces, a ver, nuestro papel lo hacemos encantado de la vida, además redunda en nuestra cuenta de explotación, ¿no? Todo lo que reduzcamos consumos, etcétera, estamos dispuestos, vamos para adelante. Y hay muchísimos fondos de inversión, financiación bancaria y extrabancaria. Para esto, fondos Next Generation, dinero hay, voluntad hay, pero tienen que poner los medios, ¿no? Y ya una anécdota para acabar. Tuvimos el caso de algunos de nuestros asociados que instalaron geotermia en sus hoteles, ¿no? La geotermia, reduciéndolo a lo básico, es sacar agua del subsuelo, extraer la temperatura, sea frío o calor, y volver esa misma agua, sin esa energía, sin ese aporte calórico, volver a poner donde estaba. Eso te ayuda mucho a ahorrar, sobre todo en climatización, ¿no? Bueno, pues había alguien en la administración que entendió que eso debería estar grabado por un canon de saneamiento. Entonces tú ahorrabas 50.000 o 60.000 euros en tal, pero el canon era de 100.000. Solución, o sea, consecuencia, nadie pone geotermia. Entonces, y estas son las peleas continuas que tenemos que tener con la administración, hacerles entender que esa normativa que alguien piensa en un despacho, en nuestro caso en Valencia o en Madrid, donde sea,
luego tiene una aplicación, ¿no? Por suerte hemos conseguido que se bajen del burro y lo cambien, pero claro, ahora queremos que sea una medida, bueno, que los que han estado pagando 4 años ese canon de saneamiento salvaje, pues ahora se lo puedan de alguna manera compensar, ¿no? Pero es una pelea continua, ojalá todo este periplo que hemos pasado haya conseguido que mejoren las relaciones, que nos acerquemos cada vez más, que colaboremos más, porque es que lo que dice Jorge es que es una pena, es que tenemos a gente muy válida en nuestro sector, muy grandes profesionales, grandes empresas que tienen un know-how valiosísimo, y hay personas en la administración muy válidas también, mucho, pero a esas hay que ponerlas delante. Tengo que hacer una advertencia a quienes nos están siguiendo, y es que En busca de la felicidad es después. O sea, a partir que termine la mesa. Porque está haciendo... Muchas gracias. Fernando. Antes quería matizar un poco lo que comentamos antes y que refería a Jorge. Yo no he dicho en ningún momento que el Estado no nos haya ayudado. Yo he dicho que el sector tiene que formar un lobby fuerte para que se nos atienda, para que se vuelva la mirada hacia nosotros, ¿no? Yo creo que eso es uno de los pilares, una de las claves de futuro. En cuanto al tema de la sostenibilidad y de la digitalización, creo que hay muy pocos sectores que tengan tan imbuida esa necesidad como puede ser el sector turístico, pero no de ahora, desde hace tiempo ya. Fundamentalmente porque nos produce un ahorro de costes importante y redunda directamente en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Nosotros en el norte, y al hilo de los fondos Next Generation o los fondos finalistas que puedan acabar en empresas para la cuestión de la digitalización, como puede ser el famoso kit digital, creo que estamos en la senda de perder una grandísima oportunidad. Y mucho me temo que parte de esos fondos no vayan a revertir en proyectos que realmente nos aporten ese valor que tanto necesitamos. Porque, una vez más, están intervenidos. En Asturias, concretamente, perderemos una segunda oportunidad si esto no cambia, porque ya hemos tenido los fondos de reestructuración de fondos mineros para la reestructuración de la industria de la minería, que llegó a tener 35.000 trabajadores y en este momento tiene aproximadamente 1.000 como mucho. Se nos ha obligado, dentro de esta transición energética, a cerrar las térmicas. Asturias, que era una comunidad exportadora de energía, por decirlo de alguna manera, el año que viene comenzará a importarla, ¿no? por esa carencia. Y ahora nos estamos dando cuenta de la necesidad, ¿no? de las fuentes de energía y de las materias primas que producimos nosotros, ¿no? De las que no tenemos que depender, como es el caso del gas ruso, del gas de Argelia, etcétera, etcétera. La apuesta, lógicamente, por las energías renovables, antes se hablaba de la geotermia, ahí se utiliza mucho. No tenemos esa energía solar, pero sí hay un potencial brutal en la energía maremotriz o en la energía hidráulica y en la energía eólica, pero dentro ese pool, ese mix, hay que complementarlo, ¿no? Y no veo, quizá en el hidrógeno verde sea una posibilidad, pero no veo otras fuentes de energía que sean o esas materias primas productoras de energía que sean propias, ¿no? Que no dependamos de un tercero para producirla. Y eso el ser los primeros de la clase nos va a permitir ponernos las pilas rápido, pero nos llama la atención, por ejemplo, que Alemania ha tenido una moratoria para el cierre de las centrales de ciclo combinado y de carbón hasta el año 30, creo recordar, ¿no? Con lo cual, hablábamos antes de la conciencia ecológica de los países centroeuropeos o nórdicos, pero cuando se trata de sacar la chequera, bueno, que sean otros primero, ¿no? Y en ese sentido hemos dado el paso. Puede ser una apuesta de futuro a largo plazo, pero a corto plazo nos va a producir un efecto importante, sobre todo en la cuenta de resultados de los costes energéticos de los establecimientos, en este caso de los establecimientos turísticos. Y espero que se vuelva a torcer la mirada hacia el sector, hacia la opinión del sector, en aras de una correcta aplicación de esos fondos. En alguna ocasión he oído a alguien decir ingentes fondos que vienen de Europa y que puedan redundar claramente en la mejora de la competitividad de las empresas y que
de alguna manera nos permitan ser vanguardia, como ha sido el sector turístico hotelero español durante muchísimos años, fundamentalmente tras la anterior crisis energética producida en el 73 con la crisis del petróleo, ¿no? que hizo que gran parte del sector, y sobre todo en España, se pusiese las pilas y fuésemos líderes durante muchísimos años dentro de este sector turístico. Yo creo que tenemos una excelente oportunidad, pero creo que tenemos que entendernos mejor desde la parte público-privada para que el fin finalista de esos fondos redunde en quien tiene que hacer las inversiones, que en el fondo son las empresas, ¿no? También las administraciones públicas, pero yo creo que en este sentido las empresas se están quedando un poquito de lado en la aplicación de esos fondos desde mi punto de vista. ¿Águeda? Gracias, Antonio. Pensé que no me ibas a dar la oportunidad de despedirme. No, si todavía nos quedan 15 minutos. Por si acaso. No, yo, flashes así telegráficos. Creo que no es posible, al hilo de lo que comentaban Jorge y María, que la joya de la corona de la economía española no tenga un PERTE. Creo que es una denuncia del sector y esto habría que hacérselo mirar en el Ministerio. Realmente creo que eso es algo que tenemos que seguir batallando y poniendo encima de la mesa, igual que lo tienen otros sectores. Sostenibilidad. Yo creo que veníamos ya desde hace más de 20 años hablando del turismo que queremos para el siglo XXI. Ya se nos ha pasado casi un cuarto de siglo y nos ha venido casi un poco forzado, ¿no? Por toda esta situación. Hablábamos del turismo tractor, el turismo transformador, el sector que tiene que ser consciente, responsable, sostenible, y todas esas cosas, bueno, necesitan de inversión, pero, insisto, necesitan de la mano, el empuje y la agilidad de la administración pública también, porque nosotros podemos analizar, y es verdad, y lo decíamos hace poco en una reunión interna de empresa, los destinos turísticos hace 20 años pues se enjuiciaban, mirabas y te llevabas un checklist, decías distancia a la playa, distancia al aeropuerto, las carreteras, vivienda para los empleados y tal, pero ahora llegas y tienes otro checklist incluso que además te genera unos costes, lo tienes que mirar por esto, tratamiento del agua, gestión de residuos, producción de energía, y cuidado, que si esto no aprueba, si ese examen el destino no lo aprueba, a lo mejor te lo piensas, ¿no? Porque ya vivimos en este entorno y en esta sociedad. Pero yo no puedo gestionar mis residuos si de la puerta para afuera de la empresa la cosa no funciona. Y yo no puedo tener un ciclo del agua completo, responsable, controlado, mantenido, con una gran inversión, si los planes hidrológicos insulares, por ejemplo, me lo impiden y no van de la mano de lo que necesitamos hacer. Las compras responsables, conscientes, de kilómetro cero, la producción del compost, la economía circular, que María me lo recordaba, la otra María me lo recordaba ayer por la noche, y todas estas cosas están aquí ya. A mí, yo personalmente no me gusta hablar de modelos, paradigmas, cambios y demás, porque yo creo que el modelo que tenemos es el que tenemos. Y además, como decía antes, yo creo que ya hemos tenido que superar muchos complejos y hay que hacerlo con la cabeza alta. Tenemos un modelo de sol y playa, por lo menos si hablamos de Canarias, de Baleares y demás. Obviamente también tenemos ocio, cultura, senderismo rural, etcétera, pero el gran pack es el modelo de sol y playa, de aviones charter, y no pasa nada. ¿Ustedes se acuerdan hace 25 o 30 años cuando empezaban a decir es que voy a venir el turismo de la alpargata? Cosa que a mí me horroriza. Cuando cambiaban los vuelos normales por los charter. Nos hemos adaptado y no pasa nada. Gracias a Dios que tenemos estos vuelos charter y esta tour operación que se va adaptando y va cambiando. Pues menos mal que tenemos esto. Entonces, con lo que tenemos, lo que hay que adaptar son los productos, probablemente,
la oferta, la perspectiva incluso social que se tiene del sector, que a mí me preocupa enormemente, porque incluso personas que trabajan y que comen del sector son muy críticas en ese concepto que, gracias a Dios, aquí pues parece que se maneja menos que en otras zonas, como la turismofobia y esas cosas, que desde luego sí que hay también una cuota de responsabilidad, de esa cara B que tiene el sector y que no podemos olvidar tampoco, ni podemos darle la espalda. Entonces, hay asignaturas pendientes, por supuesto. Se necesita agilidad y ayuda de la administración pública para todas estas cosas, para cumplirlas cuando hay voluntad de invertir. Por supuesto que sí. Y con esto vamos a llegar a ese turismo del siglo XXI. A mí, personalmente, me preocupa mucho la gran diferencia que hay en distintas zonas del país en la aplicación de las mismas leyes. O sea, yo tengo una pataleta imposible con la gestión del litoral que se hace. O sea, en Canarias, ¿cómo es posible que hacer un festival, una boda, mantener concesiones, ir a por concesiones, sea tan difícil cuando en otras partes del país, haciendo el mismo turismo, se tienen unos restaurantes chiringuitos de lujo con un, ojo, con un respeto tremendo y con una obligación de sostenibilidad absoluta, que a lo mejor es peor que te vayas con el bocadillo de tortilla y el papel albal a la playa, que igual muchos no hay papeleras para tirarlo. O sea, hablemos a pie de suelo. ¿Qué ocurre en Baleares con esos Nikki Beach, Puro Beach, Ushuaias y cosas tan fantásticas que en Canarias no vemos en nuestras playas? Playas que además tienen que estar adaptadas, que no te tienes que ir por un pedregal, que tienes que ir porque este es el turismo que tenemos, que quiere esa experiencia. No nos podemos convertir en un destino paralizado, que no ofrece ocio, que no ofrece diversión. Empato con lo que decía el economista de primera hora, que tenemos millennials y centennials que dicen que donde va la abuela a lo mejor ya no les apetece ir. Cuidado, que tenemos asignaturas pendientes, que el empresariado quiere renovar e innovar e invertir. Entonces, a ver, vamos a ponernos las pilas. Y rompo una pica en Flandes, es verdad, y en el Gobierno de Canarias, por ejemplo, ha sido muy activo y ha puesto en marcha unas ayudas económicas directas. Creo que ha llegado a prácticamente todo el sector, pero ahora seguimos con el resto. Ahora vamos a evaluación, o sea, ya hemos pasado unos exámenes extraordinarios, pero ahora tenemos que seguir con el resto de la carrera. Esto no se acaba y necesitamos gente potente y muy consciente de que el 30% del empleo directo lo genera este sector, por lo menos en esta comunidad, e indirectamente provoca muchísimo más. Hablando de determinadas zonas, en determinadas islas, podríamos decir que es un 100%. Por lo tanto, el foco en el sector, por favor, el foco en la creación de empleo, en mantener ese empleo que se crea por las empresas, y yo creo que no me dejo nada en el tintero. Agradecer estar aquí y agradecer a Futurismo, que no lo hice al principio. Pues muchas gracias. Jorge, toca casi ir concluyendo. Entre todos tenemos bueno, yo vuelvo al mensaje de antes, y como decía, es que la felicidad viene después, ¿no? Yo creo que la felicidad ya estamos en ella, ¿no? Yo creo que después de lo que hemos pasado seríamos un poco idiotas, ¿no? Si no pensásemos en que todo ya está cambiando y que vemos la luz al final del túnel, y que esta vez no es un tren en sentido contrario, ¿no? Yo el otro día decía también en una rueda de prensa que hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto caída de turoperadores, cierres de bases de aerolíneas, hemos visto una pandemia mundial, hemos visto un volcán, ahora estamos viendo una guerra. Yo todas las noches, y porque claro, yo fue llegar a SEAT y venir todo esto, ¿no? O sea, que a mí me tocó la lotería. O sea, usted fue el causante. No, y todavía tengo pelo y pocas canas. Entonces, lo que decía el otro día en plan de broma, pero lo digo súper en serio, y por eso es el mensaje que quiero dar positivo, es que lo que nos queda, yo miro todas las noches al cielo por si viene una nave espacial, ¿no? Y lo que estoy seguro que si viene la nave espacial, imagínense a unos señores metidos en una nave durante 20.000 años luz, metidos en un sitio cerrado, y que llegan a un planeta como la Tierra, ¿no? Estos vienen a España seguro. Estos vienen comiendo pastillas, medio dormidos, sin experiencias de ningún tipo. Estos aterrizan en nuestro país seguro. Entonces, que tranquilos, que pase lo que pase, el sector turístico va a estar ahí, la gente va a seguir queriendo ser feliz,
tenemos los mejores atributos para hacer feliz a la gente y por lo tanto a los señores de los bancos, a los señores empresarios, a nuestros trabajadores, que también hay que romper una lanza por ellos porque todos hemos sufrido, las empresas hemos sufrido, pero los trabajadores también han sufrido mucho y han sabido sufrir y han sabido aguantar, por lo tanto tenemos que estar también muy orgullosos y agradecerles lo que han hecho durante esta etapa, porque hemos hecho magia, yo siempre lo digo, somos unos magos, cerramos un destino turístico como España en una semana y en una semana somos capaces de abrirlo de nuevo y ponerlo al 70 al 80%. O sea, esto no hay sector que lo haga, olvídense, eso no existe. O sea, ahora vas a buscar un albañil para una empresa de construcción y está trabajando en turismo, está trabajando en otra cosa, es imposible abrir la empresa. Entonces, seamos felices, compartamos la felicidad con nuestros clientes y sobre todo seamos positivos, porque yo creo que tenemos todos los mimbres para poder serlo. Y con el tema de las administraciones públicas, aprovechemos la oportunidad, que aquí nos tienen de compañeros de viaje, como digo, ni lo sabemos todo ni tal, pero estoy seguro que todos vamos a aportar, vamos a colaborar y sobre todo temas como los que comentaba Águeda del tema de la normativa de costas. Yo no sé qué están esperando el Gobierno de Canarias con esas competencias, es que no lo entiendo, o sea, es que tiene que ser ya y además con claridad y con financiación, porque es que es nuestro derecho, ¿no? Entonces, no seamos cómodos, no pensemos que las cosas se hacen solas y hagamos que las cosas no pasen, sino que las cosas ocurran, como también dice muchas veces un amigo mío que todavía está en política. Bueno, pues casi con eso... Casi con esta última intervención de Jorge Marichal lo vamos a dejar. La verdad que en busca de la felicidad, yo decía, empieza a partir de que terminemos nosotros, no es necesariamente así, entre otras cosas porque además ese principio de inspiración tan jeffersoniana, ¿no?, de la búsqueda de la felicidad como un derecho inalienable del ser humano. Por tanto, ahí vamos a estar siempre encontrándolo. Y además, ese vínculo que tenemos, porque esa es la industria a la que nosotros nos dedicamos. Todos estos sectores que están hoy aquí representados se dedican precisamente a generar felicidad para terceros. Por tanto, parece que es el lugar adecuado para reflexionar sobre ella. Así que nosotros nos queda solo despedir y agradecer a Jorge Marichal, María Frontera, Fernando Corral, Federico Fuster y Águeda Borges, que nos acompañaron esta mañana. En nombre de todos, yo le doy las gracias a Futurismo por haber organizado este panel que ha sido, a mí me lo ha parecido al menos, tan interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.